Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Ayer meditábamos en un evento suscitado en la vida de un hombre de Dios que a todas luces estuvo llamado a marcar la diferencia, quizás como tú o como yo, que estamos llamados a marcar la diferencia. Y a través de este extraordinario hombre y la portentosa obra que Dios había hecho en el Monte Carmelo, pudimos ver el resultado de las decisiones. Pudimos ver el peso que implican ciertas decisiones, al punto que si decidimos acercarnos más a Dios para servirle de mejor forma y cumplir a cabalidad el llamamiento en base a los objetivos trazados por Dios, nos van a seguir, te van a seguir y me van a seguir. Y veíamos todo el devenir de la historia de Elías, a grosso modo, no en detalle específico punto por punto, pero podíamos ver que incluso el hecho de pasar debajo del enebro fue realmente, si lo vemos desde una perspectiva divina, fue necesario, fue trascendente y fue de bendición. Y concluíamos que el desierto muchas veces es el gimnasio de Dios para fortalecernos, para darnos carácter, temple, y finalmente para darnos comisiones futuras que incluso puedan ser de mayor gloria o de mayor peso también. Entonces hoy quiero ver la segunda parte, donde ahora Elías, ya fortalecido, camina en dirección hacia Horeb. Elías ahora sale de ese enebro y huye a Horeb. Entonces, ayer meditábamos en las decisiones de peso y hoy vamos a meditar en el resultado de las decisiones. El resultado de las decisiones. Y esta serie la comenzamos viendo el resultado negativo de malas decisiones. Pero ¿qué pasa si en nuestras decisiones finalmente igual terminamos cumpliendo los objetivos de Dios? Vamos a tener un resultado óptimo. Por lo tanto, hoy vamos a meditar bajo el tema el resultado de las decisiones, un mayor conocimiento de Dios. Vamos al primer libro de los Reyes, nuevamente, dentro de lo que es el capítulo 19. Y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 8 en adelante, y dice así la palabra de nuestro Dios. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hacia Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba
y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Amén. Todo proceso va a tener un resultado. Si extrapolamos un instante la historia de Elías, ahora ya saliendo de debajo del enebro, yendo hacia Oreb y escondiéndose en la cueva, y hacemos un paralelo de comparación con la historia del justo Job, Job necesitaba ser procesado para dos objetivos principales. Número uno, para que Job se aprendiese a conocer mejor a sí mismo. Y número dos, a través de ese autodescubrimiento en el proceso, aprendiese a conocer de mejor forma al Dios que alababa. Por eso él, al fin del proceso, Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿No será que hay cristianos de años incluso de servir al Señor, pero solo han oído a Jehová Dios de oídas y no lo han visto por la fe? ¿Será que cada tanto Dios nos procesa para que podamos conocerle de mejor forma? Y aquí también son clave nuestras decisiones. A veces pensamos incluso que hay decisiones que han sido tomadas incorrectas y quizá aparentemente bajo nuestro concepto son incorrectas. Pero ¿qué pasa si siempre todo estuvo en el plan de Dios? Bendito el nombre del Señor. Ahí aparece en juego la soberanía de Dios y la predestinación, que no significa que tengamos un destino fatalista, un destino al cual somos esclavos de ese destino, sino que Dios, conociendo cada situación, va a ir permitiendo que se vayan preparando los escenarios, y de antemano Él preparó las buenas obras para que andemos en ellas. El asunto en cuestión es que aquí vemos varios elementos claves. Número uno, Elías pasa del valle de la desolación y de la angustia, ahí debajo del enebro, ahora a través del proceso de la cueva, a nuevamente ir al monte y subir. La vida cristiana es así, amado y amada, y por favor tómelo con fortaleza. Vamos a pasar momentos de monte y momentos de valle, pero una vez pasado el momento del valle hay que nuevamente ir al tiempo del monte. ¿Por qué las cosas grandes de Dios se suscitan en los montes? Porque Dios puede bajar hasta cierta altura que Él mismo ha predeterminado para hacerse conocible, reconocible y accesible al hombre, pero el hombre también tiene que dar un paso de fe y subir niveles para ir al encuentro decisivo, al conocimiento correcto de Dios. Oiga, y esto de conocer correctamente a Dios y más profundamente marca historia, marca un hito, un antes y un después. ¿Qué pasó con Israel? Oseas presentó una denuncia tajante que fue la que hizo al pueblo de Israel acreedores de juicio. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Como ellos desecharon a Dios, Dios los desecha. Oseas 4:6.
¿Cuál es el conocimiento cabal de Dios? Si incluso en San Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Conocimiento intelectual? No, eso no. Conocimiento intelectual cualquiera lo tiene. Hasta el hombre más agnóstico, ateo, racional, y hasta el mismo hijo del diablo, que se va a levantar al fin de los días, llamado el anticristo, tienen un conocimiento racional, intelectual de Dios. No. Sabiendo que Santiago en el 2:19 nos dice que aún los demonios tienen fe, significa que hasta los demonios tienen un conocimiento de Dios. Pero ese no es el conocimiento que necesitamos, como tampoco es la fe que nos va a permitir llegar a ese conocimiento. Ese conocimiento de Dios es un conocimiento íntimo, de relación, solo comparable, pero a muy menor escala, a la intimidad en la pareja, la intimidad sexual, donde tanto el hombre como la mujer y viceversa se conocen de una manera única y diferente a como somos conocidos por los demás. Así tiene que ser nuestra relación con Dios en el caminar del Evangelio, para un conocimiento cabal, profundo, que produzca cristianos sólidos, firmes, equilibrados, capaces de resistir el tiempo malo, capaces de reconocer a Dios en toda circunstancia. Cristianos que no van a estar como los perrillos de la calle, lamiéndose las heridas. Escúchemelo bien, escúchemelo por favor. En el Evangelio debemos conocer absolutamente y bien profundamente a Dios para el sentido de la dependencia, para el sentido de la gratitud, para que se encienda el sentido de deudores eternos, y el diablo no puede venir a inflamar nuestro corazón con la ambición egoísta del lucro que a muchos ha llevado a perdición. Tampoco en el Evangelio es lícito, la Biblia no lo autoriza, ni Cristo lo presentó, la autocompasión. Deje la autocompasión en el mundo, allá es lícita, pero el cristiano no puede autocompadecerse, no. El cristiano tiene que aprender a autonegarse. Quizá esta partecita era la que le faltaba a Elías. Porque Elías estaba cayendo no solo en un cuadro depresivo profundo, sino que estaba cayendo en un patético cuadro autocompasivo. Solo yo he quedado, Señor, ya no hay otro, ya no hay más. Quiero morirme, Señor, para esto me convocaste, para esto me llamaste. Ya estaba cayendo en la queja que tuvo Israel en el desierto. Preferían el látigo del egipcio, preferían el oprobio en las tierras de la inmundicia de la idolatría, al desafío de la aventura, del conocimiento de Dios en base al sustento de dependencia, y a caminar como viendo al invisible. Ahora quiero por un instante que llevemos nuestra mirada hace poco tiempo atrás, a la fecha menos de un año. Nos tocó estar en la cueva como Elías, sin poder reunirnos presencialmente. Muchas ovejas dispersas sin pastor. Para algunos fue un momento crítico, porque estaban acostumbrados al sentir rutinario religioso de la vida congregacional. Para otros, quizás para ellos fue una bendición, porque se liberaron del lazo de sus pastores. Pero en síntesis, ¿qué ganancia tuvo en el proceso de la cueva llamada confinamiento COVID-19? ¿Salió fortalecido? A través de ese proceso extremo, ¿pudo conocer más de cerca a Dios? ¿O para usted fue una real pérdida de tiempo? Todavía esa situación de confinamiento la ve como algo nefasto y algo negativo. Una vez más usted va a estar viendo el vaso medio vacío. Sabe que desde que se manifestó
esa situación tan extrema de estar confinado, de no poder llevar una vida congregacional acostumbrada. Quizá a usted le pasó, pero a mí sí, espero que le haya ocurrido. Pude comprender de parte de Dios que era tiempo de meterme más profundamente con Dios y de conocerle en intimidad, porque ahí ya no podía depender del grupo, ya no podía depender del pastor, la oveja, ni yo como pastor del pueblo, el rebaño. Tenía que mi sustento, mi pensamiento, mi amigo, mi compañero, fuese el Señor a través de una relación que fluyese constante, permanente y progresivamente a través de una buena amistad con el Espíritu Santo. Acá Elías, fortalecido con la comida dada por Dios a través del ángel, ahora se incorpora y camina 40 días y 40 noches a Horeb. ¡Aleluya! ¿Qué comida habrá sido para que este hombre estuviese en vigilia de un caminante 40 días y 40 noches? Ahora aquí hay algo de peso. Sí. Cada vez que la Biblia presenta los 40 días, los 40 noches, así como su equivalente como múltiplo, los 400 años, Dios nos está hablando de algo a lo cual tenemos que poner atención. El proceso de los 40 o de los 400 tiene 3 ideas: tiempo de prueba, tiempo de espera, tiempo preparativo de purificación. Repito, esas son las cuarentenas: tiempo de espera, tiempo de prueba, tiempo preparativo y de purificación. ¿Qué pasó con la lluvia torrentosa del diluvio? ¿Qué pasó con la venida de la ley hacia las manos de Moisés? ¿Y qué pasó con el divino maestro, con ese mismo periodo ahí en lo profundo del desierto, rodeado por bestia y tentado por el diablo? Tiempo preparativo, tiempo de prueba, tiempo de purificación. Elías necesitaba ese proceso para ahora, habiendo salido de la bajeza del Enebro, nuevamente poder subir a la cumbre, pero ya no del Carmelo, sino que tenía que ir a un monte dentro de lo que es el Horeb, aquel monte tan simbólico. Y pareciese absurda la situación que ocurre. Fortalecido, ahora se va a esconder. Podríamos haber pensado que fortalecido iba a ir a enfrentar a Jezabel, porque esa era su enemiga en ese momento. Si antes con menos fuerza fue capaz, en el nombre del Señor, vencer a todo un regimiento de falsos, ahora con esta fuerza que le daba para caminar 40 días y 40 noches, cualquiera en su pensamiento natural diría: ahora va a ir a despedazar a esta mujer pagana. No, Dios tenía otro plan, tenía otro propósito. Quizás Elías estaba decidiendo aparentemente tontamente, pero estaba decidiendo conforme al plan de Dios. Y llegada a esa cueva, Dios lo convoca diciéndole: ¿qué haces aquí, Elías? Sabe que esta pregunta es retórica y para mí es exactamente la misma forma de pregunta, pero con una connotación distinta a cuando Dios llama a terreno a Adán después de la mala decisión de la caída. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba esa criatura que ya se había revelado? Claro que sabía, pero ese ¿dónde estás tú? Era que Dios le estaba hablando a lo profundo de la conciencia de Adán, para que Adán se diese cuenta que ahora estaba caído, que estaba necesitado y que estaba separado, muerto para con su Creador. La pregunta que le hace a Elías
es para que Elías entendiese que ahora venía un proceso diferente, para que Elías entendiese a través de la pregunta que, aunque pareció absurdo la huida a Horeb, estaba dentro del plan de Dios, porque Dios se le quería revelar de una forma más profunda, diferente a lo que él conocía. Y le hago una pregunta ya: ¿cuánto conoce realmente usted de Dios? ¿Cuánto alcanza a discernir realmente de Dios en su vida? ¿Qué nivel de conocimiento, de intimidad tiene con Dios? No se me apresure en responderme, por favor, medítelo. Una cosa es lo que creamos conocer de Dios. Otra cosa es lo que nos han contado respecto de Dios. El sustento profundo, yo se lo acepto, de conocimiento está a través de la revelación de la Escritura. Pero mi pregunta es, en el día a día, ¿cuánto alcanza a conocer de Dios? ¿Qué haces aquí, Elías? Elías, ¿qué haces aquí? Allá era: Elías, levántate de debajo del enebro, despierta, Elías. Ahora es: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? Elías necesitaba, para las misiones finales, que quizás no era degollar falsos, sino que era posicionar verdaderos. Ajá, ajá, ajá. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo. Sin que se dé cuenta, está degollando a los falsos. Pero bendito el nombre del Señor, que ha llegado un tiempo donde Dios ahora, a los Elías que han pasado debajo del enebro, a los Elías que han aprendido a conocer de mejor forma a Dios en la cueva de Horeb, ahora Dios los va a posicionar para el tiempo final, para las batallas finales, para la gran confrontación entre la verdad y la mentira, entre lo falso y lo verdadero, entre los ungidos de Jehová y los ungidos del mismo diablo, que se levantarán furiosos. Aleluya. ¿Cómo conocía Elías a Dios? Y aquí nos da la secuencia. Mire, aquí nos da la secuencia en la forma que Dios se comienza a expresar. Dios le dice, y voy a repetir la lectura, versículo 11, Él le dijo: sal fuera, Elías. Ya no es tiempo de la cueva, Dios te está posicionando. Ahora sal fuera, enfrenta el desafío, ve a la parte alta, ve al monte ahora. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Elías conocía al Dios del vendaval. Elías conocía la faceta de Dios violenta, fuerte, agresiva. Pero Jehová no estaba en el viento. No te equivoques, Elías, no te equivoques. No todo lo que dice ser avivamiento lo es. No te equivoques, Elías. Ahora dice: y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Jehová en este momento no necesariamente está en el movimiento fuerte, activo, poderoso. No necesariamente. Estamos en los días de árboles frondosos, de árboles grandes, de muchas hojas, pero árboles sin fruto. Bendito el nombre del Señor. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12. Y tras el terremoto, un fuego
Pero Jehová no estaba en el fuego. Elías era el profeta de fuego. Dios había respondido espectacularmente en el Carmelo por fuego, pero ahora en el monte Horeb ya no era el fuego la manifestación de Dios que Elías tenía que conocer. Basta, hermano, con decir antes. Hay un grupo de hombres de Dios que se quedaron con lo que Dios hizo antes, como que Dios está obligado a seguir obrando de la misma manera. Basta de una vez por todas. Cambia, porque Dios no muda ni cambia, pero su poder es multiforme, una multiforme gracia, un multiforme poder, una multiforme sabiduría. En estos días Dios está obrando de otra manera y no significa que Dios ha perdido poder o que no haya poder de Dios en la iglesia, porque lo hay. Basta con querer que Dios siga obrando exactamente igual como hace 20, 30, 40 o 50 años atrás. Basta. Pero Jehová no estaba en el fuego, y mucha atención, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías, Elías, Elías. Ahí sí estaba Dios en el silbo apacible. En el silbo apacible. En el silbo apacible. Y ahora nuevamente la voz le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías vuelve a decir que ha sentido un vivo celo por Jehová. Hoy por hoy necesitamos decisiones de celo de Dios, de lo genuino de Dios. ¿Cuánto quieres conocer de Dios? ¿Cuánto quieres saber de Él? Tú que has conocido al Dios del vendaval, al Dios del terremoto, al Dios del fuego, ¿has alcanzado a conocer al Dios del silbo apacible? ¿Has descubierto a Dios a través de la meditación profunda de la palabra, de la revelación intensa, de la iluminación, de la revelación de la Escritura? ¿Ah? Pueblo ignorante, pueblo timorato, pueblo débil, porque no te has nutrido con la profundidad de la revelación de la palabra. Pero despierta, Elías, ahora es el tiempo del silbo apacible. Dios está levantando una generación de hombres llenos del poder del Espíritu y llenos del conocimiento genuino de la palabra. Y con estos hombres Dios se glorificará. ¿Quieres ser parte del movimiento del silbo apacible? ¿Quieres ser parte de este movimiento de la destrucción de las grandes fortalezas del diablo, de sus argumentos baratos, a través de los verdaderos exponentes y expositores de la palabra? Anda dejando esas vacas sagradas que no te sirven. Anda descartando a esos que ya se han prostituido y algunos que hacen supuestos grandes libros de teología, que han nacido de su propio corazón inflamado, pero no han sido nacidos desde el corazón mismo de la revelación de la palabra. Esa es la generación que Dios está formando y ya la está posicionando. Te invito a conocer al Dios del silbo apacible, pero necesitamos decisiones de celo de Dios, celosos de Dios, no del hermano, celosos de Dios, pastores, no de tu consiervo, celosos del Dios vivo, no del ministerio del otro. Una conclusión, porque ya la consejería fue dada, y la consigna. Es el tiempo de comenzar a conocer la faceta más espectacular de Dios. El teólogo me va a entender. Volvamos a la teología propia y dejémonos de andar con cuestiones insulsas sin sentido.
Conozcamos a Dios a través de su propia revelación. Consigna y lema para el día de hoy: no vas a encontrar a Dios en el vendaval, en el terremoto, ni en el fuego. Para que se produzca fuego, terremoto y vendaval, tienes que conocer al Dios del silbo apacible. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And he gave me life eternal. And now I have everything. And now I have everything. Oh, yes, I do.